al doctor Juan Francisco Rodríguez Landa, que nos hace favor de acompañarnos en este segundo simposio de bioquímica. Igualmente agradecemos a todos los radioescuchas que nos hacen favor de sintonizarnos en estos eventos de la Universidad Internacional de Verano 2016. Y bueno, me voy a permitir dar una brevísima reseña del doctor Juan Francisco. Él es licenciado en Biología, maestro en Neuroetología por la Universidad Veracruzana, doctor en Psicología en el área de Neurociencias de la Conducta de la UNAM e imparte cátedras a nivel licenciatura, maestría y doctorado en áreas de diseño experimental, psicofarmacología, bioética y neurociencias. Asimismo, es investigador titular del Instituto de Neurociencias de la Universidad Veracruzana y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Su línea de investigación es estudiar el efecto de los neuroesteroides y principios activos de origen vegetal, flavonoides, en modelos experimentales de ansiedad, depresión y menopausia quirúrgica, así como su relación con la actividad neuronal de estructuras cerebrales involucradas en la fisiopatología de estos trastornos. Cuenta además con más de 50 artículos publicados a nivel internacional en revistas indexadas, con diversos capítulos en libros de editoriales de alto reconocido prestigio, y ha impartido conferencias, pláticas en diversos países. Asimismo, es miembro de diferentes asociaciones, tanto a nivel nacional como internacional, y como todo el resto de los investigadores que nos han hecho favor de participar, pues obviamente dirige diversas tesis a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Y sin más preámbulo, le damos la bienvenida y agradecemos su participación con nosotros. Buenas tardes a todos. Antes que nada, un agradecimiento a los organizadores de este evento. Seguramente en alguna ocasión me han escuchado hablar en este mismo foro relacionado con el efecto de hormonas sexuales, principalmente en la mujer, como serían progesterona, estradiol, alopregnanolona. En esta ocasión les voy a hablar acerca de algunos efectos ansiolíticos y tipo antidepresivo de sustancias que se encuentran de manera natural en plantas, sobre todo. Con todo el conocimiento que hemos tenido a través de los estudios en el laboratorio y de otros investigadores, nosotros tenemos caracterizados ya algunos de los modelos que mencionó el doctor Jonathan anteriormente, y gracias a ello ahora podemos identificar o refutar en su caso los efectos que pudieran tener estos principios activos de origen vegetal. Como pueden ver, acá vamos a hablar un poco acerca de lo que son los flavonoides y sus potenciales efectos ansiolíticos y antidepresivos en esos modelos experimentales. De manera muy general y a manera de introducción, nosotros sabemos que los flavonoides son esos pigmentos que se encuentran sobre todo en vegetales, en los frutos, algunas semillas, partes estructurales también de la planta, que les van a dar el color característico. Nosotros pensaríamos que los frutos rojos, por ejemplo, o flores muy coloridas, tendrían la mayor diversidad de estos componentes. Pero vamos a ver que no es así. Donde vamos a encontrar una mayor diversidad de ellos van a ser en flores blancas, amarillas principalmente, pero esos pigmentos que nosotros vemos en esos vegetales, vamos a ver que tienen cierta actividad tanto para la propia planta como a nivel de otros organismos. En la planta, como podemos ver acá, lo podemos encontrar sobre todo en frutos, raíces, semillas y flores, y la función que se ha descrito para cada uno de ellos dentro de estos vegetales es sobre todo para protegerlos de los contaminantes ambientales, los rayos ultravioleta, por ejemplo, y también juegan un papel bien importante en los procesos reproductivos, sobre todo en lo que sería la atracción de algunos insectos para la polinización y entonces llevar a cabo así todo su ciclo vital. ¿Dónde los encontramos? Vamos a ver que los vamos a encontrar en todo el reino vegetal. Va a haber algunas familias muy particulares que van a tener una gran diversidad de ellos y una gran variabilidad. Y vamos a ver también que dependiendo de la familia botánica a la cual pertenezca esta planta, pues vamos a tener también una gran cantidad de ellos o cantidades muy pequeñas.
Donde podemos encontrarlas sobre todo son en las fabáceas, rubiáceas, por ejemplo, umbeliferáceas, entre otras, y vamos a ver que este grupo en particular únicamente lo vamos a encontrar en las angiospermas. Como podemos ver aquí, este colorido que vemos en las plantas es precisamente basado en algunos de estos componentes que serían los flavonoides. La estructura química base de estos componentes, como lo podemos ver acá, es un difenilpirano. Vamos a ver que esta es la estructura base de los flavonoides y uno que nosotros estamos estudiando, que es el flavonoide crisina, vamos a ver que está sustituido en posición 5-7 con grupos OH, que es lo que le da cierta actividad farmacológica cuando lo evaluamos ya en otro tipo de modelos. Ejemplos de algunos de estos flavonoides los podemos ver identificados acá. Seguramente han escuchado hablar ya algunos de ellos, como es la quercitina, la pigenina, la morina, por ejemplo, la crisina, que este es uno de los que nosotros estudiamos en el laboratorio, entre otros tantos. Y vamos a ver que ellos, lo que se ha reportado no únicamente por nuestro grupo de trabajo, sino por otros investigadores, es que tienen una gran cantidad de actividades biológicas. Y esa actividad biológica va a depender, obviamente, del modelo en el cual se esté estudiando, pero también de la cantidad y la forma en que lo estemos administrando. Como podemos ver, los efectos o las propiedades que se le han atribuido a los flavonoides, lo podemos ver identificado acá. Podemos ver como antioxidantes, que es lo que más se ha mencionado acerca de estos compuestos, sobre todo cuando hablamos del té verde, que es donde más lo vamos a encontrar. Encontraríamos algunos flavonoides. También tienen actividad antimicrobiana, antitumorales en algunos casos, pero aquí debemos tener cuidado. Este efecto únicamente se ha llevado a cabo o se evalúa en estudios in vitro. Obviamente, si nosotros administramos en un medio de cultivo celular, pues podemos ver modificaciones en el crecimiento o desarrollo de esas células. Sin embargo, cuando nosotros utilizamos el animal completo, podemos ver ahí que también se pueden inhibir el crecimiento y desarrollo de otro tipo de células. Por lo tanto, no estaríamos hablando de un efecto selectivo como antitumoral y como anticancerígeno. Aquí es algo que debemos tener ese cuidado. A nivel cardiovascular también vamos a tener efectos benéficos. Seguramente habrán escuchado que el consumo del vino tinto, por ejemplo, va de alguna manera a amortiguar los efectos del estrés y por lo tanto podríamos tener efectos benéficos en contra de lo que serían ataques cardíacos o falla cardíaca. También funcionan como hepatoprotectores, tranquilizantes, sedantes y vamos a ver que este dato en particular es el que llama la atención, puesto que se ha preguntado diversos investigadores si estos efectos realmente se deben a acciones que se establecen sobre el sistema nervioso central. Si ustedes pueden percibir todo esto, estamos hablando a nivel periférico, a nivel de membrana celular sobre todo, algunos procesos metabólicos, pero cuando hablamos de efectos tranquilizantes y sedantes, estaríamos involucrando ya al sistema nervioso central. Diversos estudios han demostrado que los flavonoides tienen la capacidad de atravesar barrera hematoencefálica, por lo tanto ejercer acciones directas en diversos receptores a nivel del cerebro. Ahora, si nosotros enfocamos a dos patologías que tenemos en la actualidad con alta frecuencia, que es los trastornos de ansiedad y el trastorno depresivo, de manera tradicional, seguramente ustedes lo han experimentado, al igual que muchas personas, que a veces cuando estamos muy ansiosos, muy estresados, no falta quien nos recomiende el consumo de un té de manzanilla, un té de flores de azahar, para tranquilizarnos. En ese caso vamos a ver que estudios ya sistematizados, controlados a partir de estudios fitoquímicos, se ha demostrado qué es lo que tiene, cuantificado qué es lo que hay ahí y después en otros estudios se ha evaluado el efecto que pudiera tener. Y vean cómo ese conocimiento que tenemos de una manera tradicional a nivel de la población, que es el consumo del té para tranquilizarnos, a través de estudios ya bien controlados podemos saber qué es lo que tiene y quiénes son los responsables para ejercer ese efecto. ¿Qué es lo que tenemos aquí entonces? Se ha hablado que dentro de los efectos ansiolíticos que tenemos de los flavonoides, tenemos algunos de ellos que corresponden a isoflavonas, que esto lo vamos a abordar un poquito más tarde, pero estas isoflavonas son derivados sobre todo de semillas de soya, que se conocen también como fitoestrógenos, y van a tener cierta actividad biológica. Pero tenemos el otro grupo de compuestos que son
las flavonas de una manera natural y tenemos dos particulares, uno que es la crisina y el otro que es la pigenina. Estos dos flavonoides han sido aislados de dos plantas en particular que se consumen de forma natural y de manera cotidiana. Uno es la Passiflora incarnata o Passiflora coerulea, que seguramente la habrán escuchado como Passiflora o Passiflorina, y el otro que es esta flor que tenemos acá, que es la flor de manzanilla, el común té de manzanilla, lo vamos a poder identificar. Entonces vamos a ver que dentro de estas dos sustancias, que es la crisina y la epigenina, se ha demostrado que atraviesan barrera hematoencefálica y tienen la capacidad de modificar la funcionalidad de las neuronas a nivel del sistema nervioso central. Y esto particularmente se ha descrito sobre acciones sobre el receptor GABA, que recuerden que ahí es donde actúa el ácido gamma-aminobutírico, y hablando de fármacos tranquilizantes o ansiolíticos, anticonvulsivantes incluso también, pues tenemos el grupo de las benzodiazepinas, que también van a estar actuando a nivel de este receptor. Entonces, de esta manera vemos cómo a través de diferentes experimentos vamos a poder tener la capacidad de identificar qué es lo que están haciendo a nivel del cerebro. Uno de los principales estudios que se ha llevado a cabo es tratar de entender dónde está interactuando esa sustancia, ese flavonoide a nivel neuronal. Muchos decían, bueno, por los efectos antioxidantes que tiene, seguramente tiene que ver con efectos a nivel de la membrana celular y por lo tanto evitar algunos problemas oxidativos y tener una mejor funcionalidad de esa neurona. Sin embargo, otros investigadores como Goldman en el 2003 encontró que muchos de estos flavonoides tenían la capacidad de unirse a diferentes subunidades del receptor GABAérgico tipo A. Algunos de ellos, como la crisina, dependiendo de la cantidad que se administre al sujeto, puede actuar en el sitio de unión de las benzodiazepinas o incluso actuar a nivel de los sitios de unión del propio GABA. Hay algunos estudios que se han realizado in vitro, obviamente tienen cierta limitante, han encontrado que tienen la capacidad de interaccionar también con la membrana celular y por lo tanto cambiar la configuración del receptor y de esa forma incrementar la apertura del canal iónico y por lo tanto incrementa el flujo de iones cloro al interior de la neurona y eso va a ejercer los efectos inhibitorios. Vamos a ver que a través de la farmacología conductual, con muchos de los modelos y pruebas que ya mencionó el doctor Jonathan, se ha podido identificar el efecto que puede tener a nivel experimental. Miren, por ejemplo, en este trabajo de Goodman de 1994, ya es un trabajo un poco viejito, pero vean la importancia de este estudio. Lo que hicieron en este trabajo fue identificar el efecto de diferentes flavonoides como la quercitina, pigenina, la morina, la crisina, una flavona y la nafta-apigenina también. Lo que hicieron fue administrar, obviamente en estudios in vitro, diferentes concentraciones del flavonoide y lo que ellos veían era el porcentaje de cambio de inhibición del receptor GABA. Esto obviamente estaba relacionado con el intercambio iónico, cambio de iones cloro hacia el interior de la neurona y lo que ellos veían era precisamente el efecto inhibitorio sobre los receptores tipo A y menormente sobre los receptores tipo C. Este efecto inhibitorio que nosotros podemos identificar acá en diferentes concentraciones, finalmente en una curva dosis-respuesta logarítmica, lo que vamos a ver es la inhibición de la actividad neuronal. Y vean que este efecto en la inhibición neuronal es lo que nos va a dar también algunos fármacos ansiolíticos como el diazepam, por ejemplo, que es una benzodiazepina, y entre otras sustancias también tendríamos algunas hormonas como la progesterona o la alopregnanolona. Entonces vean cómo estas sustancias que son sintetizadas a nivel de vegetales tienen esa capacidad de ser reconocidos en el cerebro y por lo tanto tener una actividad farmacológica. Ahora, los efectos ansiolíticos de algunos flavonoides, principalmente apigenina y la crisina, que es la que nosotros hemos estado trabajando en el laboratorio, como les comenté, se ha aislado de esta flor, que es la Passiflora coerulea, y el grupo de Wolfman en el 94 fueron los primeros que aislaron ese componente de la planta, la apigenina y la crisina, y ellos fueron los primeros también que demostraron que tenía la capacidad de unión al receptor GABA.
Ellos en ese momento no identificaron una actividad ansiolítica, sino una actividad anticonvulsivante. Y esa actividad anticonvulsivante estaba relacionada precisamente con este tipo de receptor que ya les he comentado. Ahora, algunos estudios que hemos hecho en el laboratorio, que han sido parte de tesis de licenciatura, maestría y doctorado, los podemos ver identificados acá. En este modelo que ya les comentó el doctor Jonathan, que la rata cuando pasa un mayor tiempo en este compartimento, se toma como un efecto ansiolítico, puesto que está afrontando de alguna manera el estímulo aversivo, que ese estímulo aversivo es el compartimento iluminado y además que tiene el color blanco. Entonces, aquí lo que podemos ver en este diseño, tenemos diferentes concentraciones del flavonoide crisina comparado con el efecto del diazepam en este modelo de ratas con ausencia crónica de hormonas ováricas. Lo que tenemos en esta gráfica es el tiempo de exploración en el compartimento iluminado, que es cuando la rata únicamente se asoma por este compartimento, y eso se ha interpretado como una disminución de la ansiedad. ¿Por qué? Porque la rata está explorando hacia este estímulo que puede ser potencialmente aversivo. Por otro lado, en otra gráfica, lo que tenemos es el tiempo que pasa en el compartimento iluminado. Si ustedes pueden ver de manera dosis dependiente, observamos un incremento en el tiempo de exploración y también un incremento en el tiempo de permanencia en el compartimento iluminado. Esto a nivel experimental se considera como un efecto tipo ansiolítico, puesto que el fármaco de referencia, que es el diazepam, vean cómo ejerce ese mismo efecto. Aquí el flavonoide no fue aislado directamente de la planta, se compran ya en casas comerciales, pero aquí podemos demostrar que efectivamente tiene ese efecto tipo ansiolítico a través de análisis de la farmacología conductual. En este otro estudio, que fue de una alumna de doctorado, Fabiola Hernández, lo que quisimos evaluar era, ok, ya identificamos un efecto a nivel conductual, pero ¿cuáles son esas estructuras cerebrales que pueden estar regulando ese efecto tipo ansiolítico? En este estudio lo que hicimos fue microinyectar a través del implante de cánulas en el hipocampo dorsal, en CA1, diferentes concentraciones del flavonoide crisina, que fueron de 0.25, 0.5 microgramos por rata, y aquí lo que hicimos fue identificar también la fase del ciclo estral. Recuerden que en el caso de las hembras, las hormonas van a influir de alguna manera importante en la expresión de ciertas conductas o ciertos estados emocionales, como podría ser ansiedad, irritabilidad o incluso cuadro depresivo, cuando hay una disminución de hormona, como sería en el periodo premenstrual, en el periodo posparto, en el climaterio o la menopausia. Entonces, en la rata, controlando esas fases del ciclo estral, podemos identificar esa conducta tipo ansiedad. En este gráfico, donde tenemos el grupo control, en la barra oscura tenemos la fase de proestroestro, que ahí hay un incremento de la cantidad de hormonas como progesterona, estradiol principalmente, y en esta otra barra lo que tenemos es la fase de metaestrodiestro, donde hay una disminución de la cantidad de hormona y por lo tanto tenemos un menor tiempo de permanencia en los brazos abiertos del laberinto, y esto se considera como un efecto ansiogénico. Esta rata tendría mayor grado de ansiedad respecto a la que tiene la cantidad de hormona. Vean lo que ocurre cuando nosotros administramos las diferentes concentraciones de la crisina. Aquí podemos ver que hay un efecto marcado únicamente en la fase de proestroestro, pero realmente no revierte el efecto de la ausencia de hormona. Vean cómo la concentración de 0.5 microgramos lo que hace es incrementar el tiempo de exploración. En condiciones normales, debería de estar igual que esta barra. Sin embargo, aquí hay un incremento. Pero vean algo que a veces no detectamos. Siempre nos han vendido la idea de que todos los productos naturales, por ser naturales, no van a tener efectos indeseables o efectos negativos. Pero vean cómo, dependiendo de la cantidad y las condiciones en las cuales se administre, podemos tener esos efectos negativos. Y el ejemplo lo podemos ver acá. Vean cómo en esta barra, que en condiciones normales debería de estar a este nivel, que sería un efecto ansiolítico, ahora administramos el flavonoide y lo que tenemos es ansiedad. Y esa ansiedad pudiera estar relacionada por los cambios configuracionales que se dan a nivel del receptor GABAérgico por la saturación del receptor.
Recuerden que ese receptor va a reconocer algunas hormonas como progesterona, alopregnanolona, neuroesteroides que tienen esa actividad ansiolítica o sedante dependiendo de la cantidad. Aunado al efecto de la crisina, obviamente tenemos esos efectos sumados, pero vean que ahora, en lugar de tener un mejor efecto ansiolítico, ahora provocamos ese grado de ansiedad. Y eso lo podemos identificar cuando aumentamos la dosis que ocurre en las dos fases del ciclo estral de la rata. Cuando comparamos con alopregnanolona, que es un neuroesteroide que ya es de actividad probada ansiolítica, incluso en la clínica se ha observado su participación, observamos que se comporta prácticamente igual el flavonoide crisina y el neuroesteroide alopregnanolona, por las acciones que pudiera tener a nivel de ese receptor GABAérgico. Ahora, cuando nosotros evaluamos el índice de ansiedad también, que es el grado de ansiedad que pudieran tener los animales, lo evaluamos en tratamiento agudo y crónico. Aquí pido una disculpa, no puse la referencia, pero este es el trabajo de un alumno de maestría, bueno, ahora ya es alumno de doctorado, que es León Germán, él es el que hizo este trabajo. Aquí lo que tenemos es un grupo vehículo, diferentes concentraciones, dosis del flavonoide crisina y el diazepam. En barras blancas tenemos una sola administración del flavonoide y en las barras oscuras lo que tenemos es el tratamiento crónico durante 28 días. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Que de manera aguda la dosis de aquí es 1 miligramo y acá son 2 miligramos, tenemos un efecto tipo ansiolítico. Pero vean que ese efecto producido de manera aguda por la crisina, cuando lo administramos de manera crónica, el efecto desaparece. De una manera similar a lo que ocurre con el diazepam. Este dato para el diazepam no es nuevo, eso ya se ha descrito desde hace mucho tiempo, porque recuerden que podemos desarrollar tolerancia farmacológica o desensibilización de los receptores. Ahí es cuando en la clínica una persona que consume este tipo de compuestos a veces tiene que aumentar la dosis para poder tener ahora el efecto. Y vean cómo aquí, a diferencia de lo que se pensaba, que lo natural no tiene esos mismos efectos, pues vemos que se comporta prácticamente igual que los fármacos de referencia, como sería el diazepam. Tiene su efecto ansiolítico, sí, pero nuevamente podemos ver esa probable desensibilización del receptor asociado al tratamiento crónico con el flavonoide. En este estudio de Wolfman, que es del 94, ellos empezaron a hacer estudios de farmacología conductual e identificar el posible sitio de acción dentro del receptor GABAérgico. Aquí lo que tenemos son grupo vehículo, crisina de 1 miligramo, y aquí tenemos la administración de este antagonista, que es un antagonista GABAérgico del sitio de unión de benzodiazepinas, combinado con la crisina. Y vean cómo este efecto tipo ansiolítico, que es el incremento en el porcentaje de entradas al brazo abierto, se pierde cuando antagonizamos el sitio de unión de las benzodiazepinas. Eso nos está indicando efectivamente que el mecanismo involucra ese sitio de acción. Cuando nosotros vemos otros estudios también de un grupo de investigadores que es Zanoli en el 2000, son un grupo de italianos y de chilenos que fueron los primeros que empezaron a hacer este tipo de estudios. Y aquí lo que ellos compararon fue el efecto del diazepam como fármaco de referencia, 1 miligramo de crisina, y utilizaron ahora flumazenil, que también es un es un antagonista del sitio de unión de benzodiazepinas para confirmar ese efecto. Y como pueden ver acá, la crisina lo que hace es tener un efecto ansiolítico semejante al diazepam, pero vean que cuando se administra conjuntamente con el flumazenil, este efecto ansiolítico se pierde. Entonces ahí estamos confirmando que efectivamente liga sobre el receptor GABAérgico. Este estudio, que es derivado de nuestro grupo de trabajo, lo que hicimos fue ver el efecto del flavonoide crisina en este modelo de menopausia quirúrgica. Aquí tenemos ausencia crónica de hormonas ováricas. El diseño es muy sencillo, solamente tenemos un grupo vehículo, un grupo picrotoxina que bloquea el canal de cloro, el flavonoide crisina y la combinación del antagonista y la crisina. Como podemos ver en estas ratas, donde lo que se hace es quitar quirúrgicamente el ovario, obviamente con esa manipulación lo que hacemos es disminuir la cantidad de hormona que tiene la rata. Dejamos pasar 12 semanas y durante esas 12 semanas vemos que aumenta la cantidad de ansiedad. Aquí lo que podemos ver en este modelo, tenemos la variable tiempo de exploración al compartimento iluminado y el tiempo de permanencia en el compartimento iluminado.
vemos que la crisina lo que hace es aumentar la exploración y este tiempo. Esto se considera como un efecto ansiolítico a nivel experimental. Y aquí nuevamente lo que vemos es que el antagonista, el bloqueo del canal iónico de cloro en el receptor GABA-A, nuevamente tenemos ese efecto de bloquear el efecto ansiolítico per se que pudiera tener el flavonoide crisina. Como les había comentado en la parte anterior, lo que hicimos fue evaluar el efecto de la crisina considerando la fase de ciclo estral en este tipo de ratas y aquí lo podemos ver nuevamente. Aquí lo que tenemos es el efecto de crisina, donde vemos que se cancela el efecto ansiogénico de esta fase de metaestrodiestro. Administramos picrotoxina y vean cómo al estar bloqueando el canal iónico del receptor GABA, pues bloqueamos tanto el efecto de la hormona en la fase de proestroestro y también bloqueamos el efecto per se ansiolítico de la crisina. El mismo efecto lo tenemos con la bicuculina, que es un antagonista del sitio de unión del ácido gamma-aminobutírico. Como pueden ver, no tenemos un mecanismo claro. Sabemos que el receptor GABA está participando, pero lo mismo da antagonizar el sitio de unión de benzodiazepinas, el sitio de unión del ácido gamma-aminobutírico o bloquear el canal. Eso nos está indicando que tiene un mecanismo de acción bastante complejo, pero el producto final va a ser la modulación de ese receptor GABA, que recuerden que es donde actúan fármacos ansiolíticos como el diazepam. Ahora, les había comentado que además de las frutas, podíamos encontrar algunos grupos de flavonoides, sobre todo en las semillas. Estas semillas que vemos acá representadas son semillas de la soya, del frijol de soya, y seguramente habrán escuchado en la actualidad que hay muchos suplementos alimenticios que están enriquecidos con la soya o derivados de soya, los fitoestrógenos. Esa idea surgió sobre todo porque en población de mujeres, particularmente asiáticas, que consumen una gran cantidad de soya en diferentes formas, encontraron que en estudios poblacionales eran ellas las que a nivel mundial tenían menos síntomas de ansiedad o de depresión cuando llegaban a la menopausia. Entonces empezaron a ver cuál era la probabilidad de que eso ocurriera y dijeron, tal vez sea la dieta que tienen. Y efectivamente encontraron que estas mujeres no tenían tantos grados de ansiedad ni de depresión, no tenían tantos problemas cardiovasculares y tampoco tenían problemas de osteoporosis. Si ustedes analizan, todo esto que les he comentado está relacionado con los estrógenos. Y recuerden que en la menopausia, si algo falta ahora, son los estrógenos. Y estas moléculas, que son isoflavonas o comúnmente denominados como fitoestrógenos, tienen esa capacidad de remedar las acciones que tiene el estradiol. Y de esa forma dijeron, bueno, pues entonces los fitoestrógenos pueden ser utilizados para disminuir la irritabilidad o la ansiedad, la depresión en el periodo premenstrual, posparto, climaterio, porque ahí hay una disminución de estrógenos y si restituimos con estas isoflavonas, entonces todo estará solucionado. Y vamos a ver que bajo ciertas condiciones tenemos ese efecto benéfico, pero nuevamente cuando en la mujer todavía está la producción de estrógenos más el fitoestrógeno, lo que tenemos son efectos ansiogénicos. Y no solo eso, recuerden que mucho del cáncer, sobre todo el cáncer de mama o de útero, puede estar relacionado con la activación de oncogenes que son dependientes de estrógenos. Entonces ahí lo que podríamos tener ahora sería una alta probabilidad de desarrollar algún tipo de cáncer asociado al consumo de estas sustancias. Pero ojo, tenemos que ver bajo qué condiciones sí se pueden administrar y cuándo no se pueden administrar. Y es hacia allá donde van las investigaciones para tratar de entenderlo. Lund en el 2001 es un investigador estadounidense. Él lo que hizo fue probar tanto en hembras como en machos qué es lo que ocurría cuando se daba una administración de alimento enriquecido con fitoestrógenos. Aquí lo que podemos ver, tenemos hembras en estas dos barras y en este caso son machos. Aquí podemos tener una dieta rica en fitoestrógenos, esta es la cantidad que agregaban al alimento, y hembras que estaban libres de esos fitoestrógenos. Como podemos ver tanto en las hembras como en los machos, cuando consumen estas dietas ricas en fitoestrógenos, son menos ansiosos. ¿Por qué? Porque aumenta el tiempo de permanencia en los brazos abiertos, que a nivel experimental es lo que hacen los fármacos ansiolíticos como el diazepam.
Mientras que cuando la dieta permanece libre de esos fitoestrógenos, pues los animales tienen un cierto grado de ansiedad. Desde aquí podemos ver cómo la alimentación puede modificar esa respuesta emocional del individuo, incluyendo, en este caso, bueno, a las ratas, pero también podría ocurrir esto en el caso del ser humano. En este estudio también del 2009 que realizamos en el laboratorio, lo que hicimos fue utilizar este modelo de menopausia quirúrgica y lo que evaluamos en este caso fueron diferentes dosis del fitoestrógeno genisteína, que es derivado de las semillas de soya, y lo que podemos ver acá que de manera dosis dependiente tenemos ese efecto tipo ansiolítico. Lo que hace es disminuir la latencia de entrada a este compartimento e incrementar el tiempo de exploración y de permanencia en él. Y vean cómo este efecto es típico de los fármacos ansiolíticos y en este caso tenemos el efecto del diazepam como referencia de esa actividad ansiolítica. Entonces podemos ver cómo en este modelo donde hay una ausencia crónica de estas hormonas podemos restituir la conducta cuando administramos la genisteína derivada de la soya. En este otro estudio lo que evaluamos fue cuál era el posible mecanismo de acción por el cual se estaba llevando a cabo. Este estudio en realidad no descubre el mecanismo. Recuerden que ya habíamos comentado que se suponía que si era un fitoestrógeno iba a actuar sobre los receptores beta-estradiol. Entonces aquí lo que hicimos fue nuevamente utilizar ese modelo de menopausia quirúrgica donde ya hay una ausencia crónica de hormonas ováricas y lo que tenemos en el diseño experimental son grupos vehículo, un grupo tratado con tamoxifeno que es un antagonista de los receptores a estrógenos de tipo beta. Tenemos la genisteína y la combinación del antagonista con la genisteína. ¿Qué es lo que vemos? Que el efecto de la genisteína, esto que vemos en las 4 variables que tenemos acá, nos está indicando el efecto ansiolítico del fitoestrógeno. Pero vean que cuando previamente administramos el tamoxifeno, que va a cancelar a estos receptores, vean cómo el efecto nuevamente lo perdemos. Aquí es algo interesante, vean que tenemos entonces al menos 2 tipos de flavonoides, que serían las flavonas que actúan sobre el receptor GABAérgico, donde no estaría comprometido receptores a estrógenos, y en este caso los fitoestrógenos que estarían activando a este tipo de receptores y no a los receptores GABAérgicos. Vean cómo entonces aquí podemos identificar qué sustancia, bajo qué condiciones y en quién podríamos utilizarlo a futuro como una posible terapia para el tratamiento de la ansiedad. Si recuerdan en el estudio anterior donde comparamos diferentes dosis de genisteína, como fármaco de referencia teníamos el diazepam. Y vean cómo ahí teníamos un error metodológico, así está publicado, pero debemos aceptar ahí el error, porque si nosotros decimos que el diazepam actúa sobre GABA y que el fitoestrógeno no actúa sobre ese receptor, lo obligado era tener un control activo, pero que actuara sobre ese mismo sitio de reconocimiento, que serían los receptores a estrógenos beta. Aquí en este estudio tenemos un grupo control, diferentes dosis de 17 beta-estradiol y dosis equiparables del fitoestrógeno genisteína. ¿Qué es lo que encontramos acá? Que la misma dosis de estradiol que ejerce el efecto ansiolítico es la misma dosis de la genisteína que también ejerce ese efecto ansiolítico. Entonces, imaginen acá cómo si tuviéramos efectos sumados, donde estuviera una mujer con sus niveles normales de estradiol y adicionalmente consumiera la genisteína, seguramente lo que tendríamos serían efectos negativos por la inactivación del receptor o incluso efectos colaterales asociados a ese incremento en la cantidad del producto. Con esto, pues no vamos a entrar en alarma, ¿no? De decir, no, pues ya nada que tenga soya ni nada, ya no lo voy a comer, no. Generalmente la cantidad que consumimos en un vaso de leche de soya o los germinados de soya o las semillas de soya no van a alcanzar la concentración plasmática o cerebral para activar a estos receptores. Pero vean cómo en el largo plazo pudiéramos tener ahí efectos tanto positivos como negativos y es ahí donde nosotros estamos tratando de entender cuáles son esos mecanismos de acción. Ahora, cuando hablábamos de los efectos de estos trastornos como era la ansiedad o la depresión, vemos que en la actualidad están incrementando con mucha frecuencia.
Todo se ha atribuido sobre todo a los problemas del estrés, factores estresantes que nosotros tenemos, tanto biológicos, sociales, laborales, estudiantiles, y eso nos puede llevar a desarrollar esos cuadros de ansiedad o de depresión. En el caso de la ansiedad, todos podemos estar ansiosos en algún momento, asociado a esa ansiedad normal o activadora, que finalmente va a ser adaptativa. Si nosotros no la afrontamos de una forma adecuada, pues nos va a llevar a esa ansiedad patológica, donde va a interferir de forma negativa en nuestra actividad cotidiana. En el caso de la depresión, vemos que generalmente va asociada a este efecto de un estrés crónico. Podemos pasar por el estrés agudo, adaptativo, si no lo superamos pasamos a estrés crónico, podemos tener deterioro en el estado emocional y finalmente si no lo solucionamos podemos llegar a un trastorno depresivo. En este caso, hablando del fitoestrógeno, del flavonoide crisina, este grupo de investigadores de Filo en el 2015 es un grupo de investigadores brasileños. Lo que hicieron fue evaluar el efecto de la crisina, pero ya no en modelos de ansiedad, sino que quisieron ver si tenía un efecto tipo antidepresivo para aplicarlo también en este tipo de trastornos. Acá lo que hicieron ellos fue administrar 2 dosis de crisina, que fue de 5 y de 20 miligramos. Tuvieron como control activo fluoxetina o el Prozac, que es un antidepresivo efectivo en la clínica, y el grupo vehículo, y ellos tuvieron 2 grupos, animales no estresados y animales que fueron estresados crónicamente a través de un modelo experimental. Vean cómo aquí lo que ellos observan, sobre todo en esta prueba que es el consumo de agua azucarada, ellos lo toman como una medida de anedonia. En el trastorno depresivo, si algo tenemos como característica fundamental es la falta de experimentar placer o la anedonia. Si antes nos gustaba, no sé, tomar una malteada, a un deprimido ya no le va a gustar, aunque antes le gustara. Entonces vean cómo en esta analogía, lo que nos comentaba el doctor Jonathan, entre los modelos animales evaluando la conducta con lo que ocurre en el humano, lo podemos ver representado acá. Lo que se mide en esta prueba es la cantidad de esa agua azucarada o la preferencia que tuvo el animal de consumir agua azucarada respecto a agua simple. Un animal estresado va a consumir agua simple, ya no siente esa satisfacción por el agua azucarada, mientras que los fármacos antidepresivos incrementan el consumo de esa agua como un reforzador positivo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Vean cómo, sobre todo en los animales estresados, comparado con su vehículo, hay una disminución en el consumo de esa agua azucarada. Pero vean cómo el antidepresivo fluoxetina y las dosis de 5 y 20 miligramos por kilogramo del flavonoide crisina, lo que hacen es revertir el efecto del estrés. ¿Qué es lo que hacen? Que la rata nuevamente consuma esta agua azucarada, se propone como un efecto hedónico que va a estar en relación con los animales no estresados. Cuando se evalúan en el modelo de nado forzado, como ya les comentó el doctor Jonathan también, aquí lo que tenemos es que los animales estresados siempre van a tener mayor tiempo de inmovilidad y lo que hace el antidepresivo es reducir ese tiempo total de inmovilidad, que lo podemos ver acá. Vean cómo la fluoxetina en dosis de 10 miligramos reduce significativamente el tiempo de inmovilidad. Si reduce la inmovilidad, lo que nos está indicando es que el animal está más activo, está nadando. Y eso se ha interpretado como un estado motivacional de la rata por tratar de escapar de esta situación de apremio. Una rata que está desesperanzada, que sería un correlato experimental de la depresión, se consideraría una rata que ya no va a nadar, ya no trata de solucionar el problema y por lo tanto se queda inmóvil. Este dato es bien interesante porque se ha replicado en otros estudios, como lo vamos a ver a continuación. Este es un estudio también de Germán Ponciano de 2015, fue su tesis de maestría en el laboratorio, y vean cómo aquí comparó nuevamente el efecto agudo y crónico del flavonoide crisina, y vean cómo la reducción de la inmovilidad, dependiendo de la dosis, nuevamente se observa únicamente con la parte aguda del tratamiento. Cuando se va a nivel crónico, que fue durante 28 días, vean cómo el efecto se pierde, y este efecto lo podemos ver también como el diazepam. Pero decíamos, bueno, pero si el receptor GABA está relacionado con la ansiedad, ¿qué es lo que está relacionado con la depresión? Este mismo grupo de Filo, lo que hicieron ahora fue cuantificar algunos otros factores cerebrales. Ellos no midieron sobre qué receptor, sino qué se modificaba en el metabolismo del cerebro.
Y lo que ellos encontraron fue que aumentaba la cantidad del BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, y también el factor de crecimiento neural. Y ese incremento, como lo podemos ver acá, que es dependiente del tratamiento farmacológico, que sería la fluoxetina, y también con la crisina, lo podemos ver sobre todo en dos estructuras, que tienen que ver con la regulación de ese estado emocional. Y entonces ellos lo que hacen es correlacionar de alguna manera el incremento en el BDNF y en el NGF con esa respuesta antiinmovilidad o tipo antidepresivo que tienen los animales en esta prueba. ¿Cómo tratan de explicarlo? Sabemos que en la depresión lo que está involucrado son receptores serotonérgicos, hay una disminución del neurotransmisor y hay un incremento en la expresión de los receptores 5-HT1A, por ejemplo. Ellos lo que proponen es un mecanismo donde el BDNF y el factor de crecimiento neural lo que van a estar haciendo a la par es modificar el sistema de neurotransmisión serotonérgico. Pero vean algo bien interesante, diríamos, bueno, pero entonces todo lo que vieron en ansiedad, ¿dónde queda? Si ahí era GABA. Pero vean que las concentraciones o las dosis que se están utilizando de la sustancia son totalmente distintas. Para detectar un efecto ansiolítico, lo que tenemos son dosis de 0.5, 1 y 2 miligramos por kilogramo de peso. Y vean que para el efecto que tenemos a nivel de tipo antidepresivo son de 5 y sobre todo 20 miligramos por kilogramo de peso. Estamos hablando de dosis muy elevadas. Y diríamos, bueno, pero si esta dosis de 20 miligramos sigue actuando sobre el receptor GABA, lo que deberíamos de tener sería un animal sedado o hipoactivo. ¿Por qué? Porque dependiendo de la dosis que active al receptor GABA tenemos esos efectos. Sin embargo, algunos estudios de Palladini y Zanoli, que son un grupo de argentinos y chilenos, ellos demostraron que aunque actúa sobre ese receptor, no se modifica la actividad motora. No hay un efecto de hipoactividad como lo hace el diazepam y ese sería el único efecto benéfico que pudiéramos tener entre la crisina versus el diazepam. El efecto sería el único, ¿no? Y para el efecto tipo antidepresivo, pues vemos que las dosis son muy elevadas y ya implica otro tipo de acciones, ya no sobre receptores membranales o canales iónicos, sino ya a través de la modificación de segundos mensajeros seguramente, o incluso acciones a nivel molecular, ¿no? Que tiene que ver con la formación de estos dos factores. Algunos estudios piloto todavía que se están realizando también en el laboratorio, tenemos correlatos entre diferentes dosis de crisina, controles activos como son el diazepam, sobre la activación de algunas estructuras cerebrales. Aquí tenemos representado el núcleo septal lateral, aquí este es el ventrículo, y lo que vemos aquí, estos puntos negros, es la expresión de la proteína FOS en ratas tratadas con vehículo, con 0.5, 1 o 2 miligramos por kilogramo de peso de crisina y el diazepam. Aquí lo que nosotros observamos es que únicamente las dosis de 0.5 y 1 miligramo por kilogramo de crisina tienen un efecto amortiguador sobre el estrés. Cuando la rata nada, no vemos la activación de esta estructura como ocurre en un grupo vehículo, que sería la rata estresada, o con dosis también de 2 miligramos. Esto probablemente se deba ya a la saturación de receptores que ya no permite ver un efecto. Entonces, con estos resultados, lo que nosotros podríamos concluir es que efectivamente esas sustancias de origen natural, como son los flavonoides, tienen esa capacidad de tener esos efectos tipo ansiolítico y antidepresivo, al menos por dos mecanismos de acción. Uno, que es a nivel de canales iónicos, a nivel de receptores membranales, como serían los receptores GABA del tipo A, y efectos tipo antidepresivo que pudieran estar relacionados con la producción del BDNF y el NGF en algunas estructuras particulares del cerebro. Algunos estudios que estamos llevando a cabo en colaboración con el doctor César Soria Fregoso, la doctora Rosa Isela, aquí en el Centro Universitario de Los Lagos, es tratar ahora, y bueno, también León, que en su momento estará por acá. Lo que queremos ver ahora es cómo ese flavonoide, el flavonoide crisina, en el tratamiento crónico, puede modificar no solo el BDNF, sino explorar qué es lo que está ocurriendo con los receptores serotonérgicos y de esa forma tratar de entender los mecanismos de acción que pudiera tener a nivel del estado depresivo o de desesperanza en los modelos experimentales.
Entonces, esto, como podemos ver, lo único que nos permite es formular hipótesis de cómo es que esas sustancias de origen natural pueden tener una actividad farmacológica. En este caso es una actividad neurofarmacológica, por lo que estamos viendo a nivel de la modificación de receptores, a nivel seguramente de algunos contactos sinápticos, y no sería sorprendente que también hubiera una modificación a nivel de la citoarquitectura de las neuronas, contactos sinápticos, seguro espinas dendríticas, asociado a esos factores que se están liberando. Entonces, aquí queda abierta la puerta para diferentes tipos de investigaciones y tratar de entender precisamente esos mecanismos que a través de sustancias que consumimos de manera natural realmente tengan una aplicación terapéutica en el futuro sin exponer al sujeto a alguna enfermedad o algún efecto tóxico. Todo lo que nosotros consumimos, sea natural o no, dependiendo de la dosis, la cantidad, del contexto en el que lo hagamos, podemos tener esos efectos negativos. Entonces vean cómo a nivel de la farmacología conductual, algunas técnicas de neurofarmacología, podemos tener ese abordaje experimental para entender qué es lo que ocurre con esas sustancias que están a nuestro alrededor. Entonces, por mi parte es todo, quedan a consideración estos resultados y bueno, no sé si haya tiempo de preguntas o le van a preguntar al doctor Jonathan, ya ustedes me dirán. Gracias. Sí. Muchas gracias, doctor Juan Francisco. Por favor, damos las gracias a los radioescuchas que nos están siguiendo por Radio Universidad de Guadalajara y queda abierto el micrófono para si hay preguntas para el doctor Juan Francisco o el doctor Jonathan. No hay preguntas, todo quedó muy claro. ¿O ya se estresaron? Ah, muy bien. Gracias. Bueno, no sé, tal vez sea para Jonathan. La pregunta es para el doctor Juan Francisco. Ah, ok. Gracias. Excelente plática, como siempre. Pero a mí me gustaría escuchar, doctor, su comentario en términos de, ¿es lo mismo cualquier tipo de ansiedad o ese puede ser un factor también clave para elegir este tipo de fármacos con potencial uso? Sí, ahí sabemos que… No, ¿para dónde me hago? Creo que… Sí, sabemos que a nivel de la clínica pues hay diferentes tipos de ansiedad, ¿no? Y ahorita no podríamos hablar realmente, sobre todo con fitoestrógenos o con la crisina como flavonoide, a qué tipo de trastorno lo podríamos aplicar. Sabemos que en todos los trastornos, hablando por ejemplo trastornos de ansiedad, trastornos de pánico, agorafobia, sinagorafobia y todo esto, en la clínica sí va a depender el tipo de fármaco que se va a utilizar, ¿no? Antes se decía, no, las benzodiazepinas, el diazepam es la primera elección. Ahora vemos que no es así. Ahora estamos hablando que lo que se tiene casi como primera elección son inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que son antidepresivos, diseñados como antidepresivos, pero con esa actividad ansiolítica. Entonces yo creo que los datos que están saliendo ahorita acerca de estas sustancias, todavía sería un poco aventurado, ¿no? Decir hacia qué tipo de ansiedad lo podríamos evaluar o aplicar. Si vemos los modelos, nos estarían hablando sobre todo laberinto de brazos elevados, podemos hablar de esa ansiedad generalizada, pero también de ansiedad tipo fobia a la altura, acrofobia o agorafobia, que sería el espacio abierto, ¿no? Y vemos que tiene esa actividad. En el caso de la caja de luz oscuridad, se habla de una ansiedad generalizada y vemos que también tiene ese efecto positivo. Entonces, lo que nos estaría indicando ahorita que sería al menos bajo esas dos condiciones. Estos investigadores brasileños tienen un resumen en un congreso, no han publicado todavía el artículo, y ellos tratan de diseñar un modelo de trastorno obsesivo-compulsivo y de estrés postraumático. Y están tratando a los animales con la crisina y al parecer únicamente ven el efecto en estrés postraumático, pero en obsesivo compulsivo no ven ningún efecto benéfico, ¿no? Como ven, los datos, aunque son muchos, se conocen diferentes niveles, todavía es un poco prematuro para poder decir en qué tipo de ansiedad.
Sin embargo, si a nosotros nos preguntan, casi siempre tomamos ese té de flor de tila o de azahar cuando tenemos esa ansiedad generalizada. Pero vean algo importante, esa ansiedad que nosotros tenemos es una ansiedad activadora que está desencadenada por un evento en particular. Presentar un examen, dar una conferencia, conocer a alguien. No lo podríamos considerar como un trastorno. Aquí lo importante sería ver qué es lo que ocurre en una persona que clínicamente ya está diagnosticada con un trastorno de ansiedad. Seguramente puede haber un efecto benéfico, pero a lo mejor ahí la combinación de ambas sustancias en dosis subumbrales pudiera tener ese efecto benéfico para no llegar al efecto negativo. Pero obviamente son estudios que todavía no se han hecho, ¿no? Felicidades. Bueno, sí, a ver, una duda que tengo, bueno, yo particularmente directamente he trabajado muy poco con este tipo de paradigmas de ansiedad, pero hay un grupo con el que tengo una relación que maneja marcadores de ansiedad en animales que tuvieron separación maternal y lo ven hasta la vida adulta. Entonces, frecuentemente manejan que este tipo de modelo del laberinto plus parece ser muy insensible a los cambios de este tipo de exposición ambiental. Entonces, en ese sentido, ¿qué paradigma sería más útil para evaluar? Sí, ahí como también comentaba en la plática anterior Jonathan, dependiendo de la población estudiada o las aproximaciones que se hagan para desarrollar esa ansiedad, van a ser modelos muy particulares. Aquí para esto de separación materna, lo que he visto que más han utilizado, y obviamente como una forma indirecta, ¿no?, de medir ese estado de ansiedad, es la conducta de juego, por ejemplo, entre la misma camada, o también ya en etapas juveniles o adultas, lo que sería la interacción social. Y vamos a ver que si bien no es específico para ansiedad, sí hay algunas variables que se evalúan ahí que dan un indicador de qué tanta ansiedad tienen, ¿no? Obviamente asociado a otros parámetros como podría ser la agresión, pero podrían ser parámetros que pueden dar mejor resultado comparado con el laberinto, ¿no? Sí. Que ese sí es más sensible para fármacos, pero sí, no tanto pero para manipulación. Lo vemos con la de luz, oscuridad o enterramiento defensivo, es más sensible para fármaco, pero no para situaciones de estrés, por ejemplo. Muchísimas gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta por parte del público? Les recuerdo, este evento es de ustedes y para ustedes, chicos, aprovechen de verdad que tienen aquí personalidades de alto renombre, pueden acercarse a los doctores, no mordemos, ni muerden tampoco los que vienen de fuera, se pueden acercar, aprovechen para una estancia, movilidad, irlos a visitar a sus laboratorios y tienen una amplia posibilidad de conocer diferentes técnicas, diferentes formas de trabajar y establecer convenios de colaboración, de tesis. Entonces, los doctores están aquí en la mejor disposición y pues ahora sí que todas las dudas que tengan los pueden abordar con mucha confianza. Bueno, sí me escucha. Bueno, la pregunta es, ¿cómo se suministran estas sustancias que fueron estudiadas y siguen estudiándose, ¿no? ¿Cómo se los administran a los...? Sí, ahí dependiendo de la parte técnica de lo que estemos realizando, puede ser de diferentes formas y qué bueno que toca el punto porque dependiendo de la vía de administración va a ser el efecto que podamos tener dependiendo de la dosis. Todos los estudios que les comenté primero de que si actuaba sobre el receptor GABAérgico, que si era benzodiazepina o canal iónico, todos esos estudios la administración fue por vía intraperitoneal. Aquí el problema que tenemos con el flavonoide, y con los dos, con el fitoestrógeno y el flavonoide, es que no son hidrosolubles, entonces se tienen que resuspender en dimetilsulfóxido, por ejemplo, o algún otro coadyuvante y se administran por vía intraperitoneal. Se tiene el efecto, pero recuerden que ahí lo que vamos a evitar es el paso por el estómago, hígado y todo esto, y obviamente evitamos procesos de biotransformación.
Eso nos estaría indicando que la crisina puede entrar a torrente sanguíneo y ejercer su efecto. En los estudios que están realizando los brasileños, ellos lo han administrado por vía oral. Ajá. Y eso pudiera explicar también de alguna manera por qué esas dosis tan altas de 20 miligramos para tener un efecto. Y ahí obviamente si pasa por tracto digestivo va a haber inactivación seguramente del producto, pérdida del producto, metabolismo, y entonces lo que llegue ya finalmente al cerebro va a ser mucho menor. Nosotros en el caso del laboratorio utilizamos 3 vías de administración, que es la intraperitoneal, por vía oral, lo que estamos trabajando con modelo de depresión, y en el caso de la aplicación in situ en el cerebro es por microinyección. Entonces ahí son las 3 vías de administración que tenemos. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues al no haber más preguntas, me va a permitir hacer entrega del reconocimiento por parte del Centro Universitario de Los Lagos al doctor Juan Francisco por participar con nosotros en este segundo simposio internacional en bioquímica y un reconocimiento por parte del centro.